principal. Buenos días, hombres. ¿Tienen frío esta noche? ¿Verdad que no? No estamos dispuestos a mojarnos, inclusive hoy. Aunque, donde estaba nublado ahorita, yo dije, tal vez cancelan el servicio. Pero después recordé la prédica de César del domingo, de mantenernos cerca de Jesús, dije, no, hoy no van a cancelar el servicio. Hasta oré para que no lo cancelaran. Así que en el hecho de que estemos aquí hoy, deja ver que en verdad, contra todo el pronóstico, estamos aquí para escuchar la palabra de Dios. Amén. Miren, estos días recordando, ¿verdad?, momentos de mi infancia, recuerdo en una ocasión en que a mí siempre me azotaba mucho en la escuela, como muchos le pasaron, ¿verdad?, cuando eran jóvenes, que los compañeros más adultos, ¿verdad?, más grandecitos, siempre terminaban poniéndonos a pesar a nosotros, ¿verdad?, los más pequeños. Y yo siempre llevaba a mi casa, ¿verdad?, mi papá, ven que me dieron, me dieron en la barriga o me guayaron algo, y él se molestó de que siempre yo fuera, ¿verdad?, quejándome y que no hiciera nada. Hasta que un día me dijo, oye lo que tú vas a hacer. Si tú no me traes el ojo a ese muchacho aquí, no venga a la casa. Y, ¿verdad?, cuando él hablaba, ¿verdad?, como que hay que hacer lo que él dice. Ya ustedes saben que yo el día entero estaba maquinando, ¿y cómo yo lo voy a sacar el ojo a ese muchacho? Porque en verdad me tenía realmente bien asustado en la escuela y no me dejaba tranquilo. El punto es que al final mi primo y yo, que también a él le hacía lo mismo, nos confabulamos y agarramos una piedra y lo partimos. Y un muchacho ensangrentado, nos fuimos para la casa y ese día, ¿qué? Dime, ¿el ojo dónde está? Y yo no le traía el ojo, pero sí lo partí. Entonces, a partir de ahí él como que me dijo que en verdad no era, ¿verdad?, literalmente el ojo, pero ya ustedes saben como que involucran a uno, ¿verdad?, para que fácilmente le traía el ojo al pobre muchachito. Y me recuerdo mucho eso porque cuando uno es pequeño, ¿verdad?, nuestros padres tratan de motivarnos a que podamos ser hombres, ¿verdad?, siendo pequeñitos, a que podamos mostrar firmeza ante las adversidades de la vida, para que cosas, ¿verdad?, más grandes en el futuro no hagan que nos pase lo mismo. Y en estos días he estado trabajando un tema con los universitarios que se titula el carácter. Y en el día de hoy quiero compartirlos también con ustedes como hombres, porque sé que es algo que nos puede ayudar y que realmente nos puede motivar a poder seguir sumándole realmente a nuestra fe con nuestro carácter y sobre todo con nuestro compromiso con Dios. Pero primero que todo vamos a orar para poner en manos de Dios el mensaje. Dios y Padre, gracias por la oportunidad que nos da esta noche de llegar a su casa, mi Dios, poder escuchar su palabra, salir animados, mi Dios, salir transformados con su mensaje. Yo le oro que todos los hombres, mi Dios, que están aquí, los que nos ven también a través de las redes, Padre, puedan salir edificados con su mensaje. Que sean sus palabras y no las mías. Quédese con nosotros esta noche y todos se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El título es Hombres de Carácter. Y si le pregunto yo a ustedes, ¿qué es el carácter? Excepto los universitarios, porque se lo saben. ¿Qué es para usted el carácter? Pueden compartirlo de allá, me puedes decir. ¿Qué es el carácter para ti? Cri, 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 cri. Noel. Cualidades que me definen. ¿Qué más? ¿Qué es el carácter para ti? Lo que somos. Muy bien, ¿qué más? Característica de nuestra personalidad. Muy bien, excelente. A mí. Nuestra actitud ante la vida. Dos más. Cómo actuamos. Por ahí hay una mano levantada. Bueno, aquí Gerardo entonces. Reflejo de lo que es. Por último. Muy bien, cómo actuamos y cómo reaccionamos. Excelente. Hay una definición que la tengo en pantalla también que dice así: el carácter se define como un componente de la personalidad y que se adquiere mediante el aprendizaje, específicamente a través de las experiencias de vida, las cuales modulan las tendencias biológicas y predisposiciones propias del temperamento. El carácter es el modo peculiar y privativo de cada persona por sus cualidades físicas, mentales y morales.
Hay una tabla que quise agregar también en pantalla, porque a veces uno suele confundir mucho nuestro temperamento con lo que realmente es el carácter. Tú naces con un temperamento específico. Todos nosotros tenemos un temperamento específico que va, ¿verdad?, adecuado a nuestra biología, nuestra descendencia, y esas cosas no se pueden realmente cambiar, porque está muy también condicionada inclusive a sustancias químicas del cuerpo. Pero el carácter es algo que modula el temperamento, como lo dijeron. Es algo que hace que ese temperamento, que muchas veces puede ser pasivo, puede ser tranquilo, puede ser un carácter suave, se pueda convertir en un carácter moldeable y que pueda dar frutos positivos para las personas que nos rodean. Por eso el temperamento es algo que tiene un origen genético, mientras que el carácter tiene un origen genético más las cosas aprendidas que tenemos nosotros en el día a día, con la sociedad, nuestra familia y con las diferentes situaciones realmente que tenemos en la vida. Por eso el carácter es tan importante, porque como muchos de ustedes dijeron, define lo que tú y yo realmente somos. Lo que tú eres en el día de hoy es producto de lo que ha pasado en el transcurso de muchos años atrás. Si tú inclusive eres un joven de 12 años, que ahora estás empezando a adquirir tal vez cierto nivel de responsabilidad, cuando pasen 20 años, todo lo que tú eres ahora es lo que va a ser más adelante. Y lo que tú eres hoy es producto de lo que había pasado contigo en el pasado, o de las cosas que te han ido moldeando a través realmente del tiempo. Y esto básicamente va a ser una introducción, porque este tema es sumamente amplio y sumamente bueno, pero sobre todo amplio. Así que voy a tratar, ¿verdad?, de manera puntual varias cosas que quisiera compartir con ustedes. Pero pensándolo bien, hoy día realmente el mundo carece de hombres con buen carácter. Si tú te fijas, los hombres afuera no están tomando la responsabilidad que deberían de tomar como hombres. Abandonan a sus familias, no son íntegros, como lo que también estaba predicando semanas pasadas, hacen cosas que son indeseables y que por cosas como esas, cosas malas, estamos etiquetados muchas veces de que no somos principalmente un buen ejemplo. Las mujeres tienen una etiqueta respecto a los hombres. ¿Y por qué ustedes creen que es? Es por lo que los hombres han mostrado a través del tiempo, y por cómo el mundo también ha influenciado de una manera negativa en ellos, y eso se sigue repitiendo generación tras generación. Y eso que pasa en el mundo lo podemos ver aislado, pero en el día de hoy también la iglesia carece de hombres con carácter. Porque el pecado muchas veces que está en nosotros por nuestra naturaleza humana sigue influyendo en nosotros, aunque nos hayamos hecho discípulos, ¿verdad?, y estemos batallando aquí en el día a día. Esa naturaleza pecadora sigue todavía empujando, y de una manera u otra, cuando tú y yo no le hacemos frente y dejamos que ese pecado, esas cosas negativas del día a día nos afecten, tarde o temprano ese pecado termina moldeando nuestro carácter. Siendo cristianos también estamos siendo moldeados por el mundo. En vez de parecernos más a Cristo, estamos pareciéndonos más a hombres del mundo, hombres tal vez que tienen un nivel son influyentes en el mundo y tú admiras mucho, y que eso no está mal, siempre y cuando sea un buen ejemplo, pero que de una manera u otra nos olvidamos de a quién realmente seguimos por seguir a personas del mundo, y eso tarde o temprano termina moldeando nuestro carácter. Y si ustedes se fijan en la Biblia, hay tanto hombres que mostraron un carácter bueno, un carácter firme, como otros que mostraron un carácter pasivo, y producto de su carácter no ser trabajado y moldeado hacia Dios, terminaron entonces haciendo cosas desastrosas o destruyendo a su familia. Fíjense en Jueces 6, del 11 al 13, la historia de Gedeón con los madianitas. Fíjense lo que dice la Biblia. Dice: entonces vino el ángel del Señor y se sentó bajo la encina que estaba en Ofrá y que pertenecía a Joás, que era del clan de Abiezer. Gedeón, el hijo de Joás, estaba limpiando el trigo a escondidas en el lugar donde se pisaba la uva para hacer vino, para que los madianitas no lo vieran. El ángel del Señor se le apareció y le dijo: el Señor está contigo, hombre fuerte y valiente. Y Gedeón contestó: perdón, Señor, pero si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos pasa todo esto? ¿Dónde están todos los milagros de que nos hablan nuestros antepasados cuando dicen que el Señor nos sacó de Egipto? El Señor nos ha abandonado y nos ha entregado el poder de los madianitas. Fíjense esto. Gedeón había
había sido, bueno, Gedeón y los israelitas habían sido oprimidos por los madianitas, que eran un pueblo enemigo, durante 7 años. La Biblia no describe realmente que Gedeón, la edad que tenía Gedeón, pero sí se muestra de que por mucho tiempo él había sido oprimido por un pueblo enemigo. Él estaba escondido, ¿verdad? Porque tenía miedo de que lo vieran y que le quitaran aquello que él había recogido. Y cuando el ángel del Señor se aparece donde él, le dice, miren cómo lo llama, hombre fuerte y valiente. Más adelante en los capítulos se ve que él dice, no, esa descripción que tú haces de mí, esa no es, porque ¿con qué fuerza? Dime, no tengo fuerza para eso. Y más adelante se le dice, usa la fuerza que tienes. Él no se sentía fuerte, no se sentía valiente. ¿Y por qué ustedes creen que no se sentía fuerte y no se sentía valiente? Por todo lo que había pasado en su vida anterior. Los 7 años que habían pasado de opresión, más la vida que había tenido, lo habían hecho entender, no, siempre vamos a ser esclavos. Siempre vamos a vivir de que nos vivan quitando nuestro trigo, de que nos vivan quitando nuestra cosecha, y esto al final tal vez se va a quedar así. Imagínense un hombre que ha sido moldeado durante todo el tiempo por su pasado con palabras negativas, tú no sirves, tú no das para eso, tú eres bruto, tú no eres inteligente. Cuando éramos niños o éramos más pequeños, personas adultas que debieron de ser, ¿verdad?, influyentes de una manera u otra, nos decían todo lo contrario. De una manera u otra eso impacta en nuestra vida cuando somos más adultos. Yo tenía un profesor cuando estaba en quinto, yo tenía el pelo largo también, y él me decía, no sé por qué se la cogió conmigo, pero él me decía bruto cuando yo me paraba en la pizarra, y del miedo que yo le tenía, a mí se me rompía la tiza. En ese tiempo se usaba tiza, algo sumamente fácil yo no lo podía hacer en la pizarra, porque la presencia de él me hacía que se me bloqueara todo. Pero con los exámenes que él me daba, yo sacaba 100 de 100, y los compañeros nunca se preguntaban eso. ¿Cómo es posible? Me decían que tú no sepas ahí, pero aquí sacas 100. Y era por eso, la manera en cómo las personas que están a nuestro alrededor nos hablan, nos dicen cosas negativas. Cuando vamos creciendo, si no encontramos a alguien que nos guíe realmente hacia lo correcto y nos motive a poder entender que nosotros sí somos personas de valor, que somos fuertes y valientes, terminamos entonces creyendo las mentiras que el mundo nos dice. Y por tanto nuestro carácter entonces se ve disminuido. Y cuando somos hombres en el futuro, cuando somos grandes, tendemos a fallarle entonces a la familia, tendemos a fallarle entonces a nuestra propia integridad en el trabajo, porque ya fuimos moldeados por el pasado. Por eso la Biblia es tan clara con esto y nos da también esa esperanza de entender de que tú y yo, a pesar de que fuimos moldeados de una manera u otra en el mundo, hoy tenemos la oportunidad de creer lo que dice esa Escritura. Tú eres un hombre fuerte y eres un hombre valiente. Porque el hecho de tú decidir ser de Cristo y no ser del mundo, deja mucho que ver que tú estás dando un paso de fe. Y eso solamente lo hacen los hombres fuertes y valientes. Mira eso, ve el carácter como una varilla o como una columna de varilla. Tú puedes construir una casa, una edificación y no agregarle varilla. Y posiblemente la casa se suba. Posiblemente este edificio, imagínatelo, lo podemos subir por las 4 esquinas con bloc y cemento. Y es posible que suba. Pero cuando hay un remenión en ese, ¿verdad?, un temblor o lo que sea, ¿qué ustedes creen que pasa? Se va abajo automáticamente. No hay resistencia por ningún lado porque no está realmente sujeto en su interior. El carácter es como una varilla, que a pesar de las situaciones que hay en nuestro alrededor, con las diferentes situaciones de la vida, le da esa firmeza como el acero para soportar y para mantenerse fuerte. Es al final quien nos ayuda a resolver los conflictos. Y ese es el primer punto del mensaje de hoy. Nos da la capacidad para resolver conflictos sin desanimarnos. Vamos a ver 3 cosas que produce el carácter, y la primera es esta, que nos da esa capacidad para resolver conflictos sin desanimarnos. Y vamos a ver 2 ejemplos que no los voy a leer porque son historias, pero sí ustedes la conocen y eso va a hacer que se haga más fácil. Y es, por ejemplo, la historia de Elías con los profetas de Baal. Elías está frente en Primera de Reyes, capítulo 19, del 1 al 18. Fíjense, la historia habla de que Elías era un profeta, había estado predicando acerca del mensaje de Dios, y estos profetas de Baal, que eran aproximadamente 450, tenían toda la región ya, por así decirlo, dominada, y hacen que Elías un reto de si Elías enciende, ¿verdad?,
él preparó con madera, como si fuera para un holocausto, y él dice, llénanla de agua si ustedes quieren, ustedes verán que Dios va a obrar si yo le digo que prenda el holocausto. Y ellos, por más que le rogaron a sus dioses de que lo hiciera, de las cosas que ellos le pedían, al final no pasó nada. Y cuando Elías lo hace, se enciende todo, y ahí Elías termina matando a los profetas de Baal. Esto produce que Jezabel, la esposa de Acab, el rey en ese momento, le diga a él, si tú eres Elías, yo soy Jezabel, y que Dios, verá, los dioses me castiguen si no va contra él y lo mata. Eso produjo en Elías un miedo increíble. Parece que Jezabel era una mujer fuerte. Bueno, inclusive reinaba más que el mismo Acab, que era su esposo. Entonces, él que había lidiado con 450 profetas, esta mujer con una sola palabra hace que él huya al desierto. Entonces en el desierto se desanima y le pide a Dios que le quite la vida, porque ya no quiere seguir viviendo. Entonces ahí viene Dios con cuervitos, le envía pan, le envía una torta y hasta algo de beber. Y ahí en ese proceso Elías, Dios le hace entender de que él no está solo y que aunque él piense que no hay profetas en ese momento en Israel, Dios había realmente apartado un grupo de hombres que sí le servían fielmente. O sea, en el caso de Elías, él cuando se vio enfrentado a un conflicto real, a un conflicto que fue contra su propia vida, ¿qué fue lo primero que él hizo? Se desanimó y huyó. Automáticamente, no importa todo lo que había hecho, que vio que Dios había obedecido, o no obedecido, sino que había respondido a su oración, esto no le dio como en el momento la capacidad de entender, oye, si Jezabel me está amenazando, quiere decir que si Dios está conmigo no va a pasar nada. No, al final faltaba algo todavía que trabajar en su carácter, que cuando él recibió esta amenaza tan grande, terminó huyendo y terminó desanimándose. ¿Cuántas veces nosotros como hombres también, cuando nos pasan situaciones difíciles en nuestra vida, en vez de recurrir a Dios, ¿verdad?, como nuestra fuente de que ha demostrado por tanto tiempo que está con nosotros, lo que hacemos es entonces que huimos, nos apartamos, me ha pasado, nos alejamos y empezamos entonces como a lidiar con nuestra propia fuerza, ya yo no quiero ser discípulo, ya yo no sé si eso tiene sentido, como que no sé, ya me siento como alejado, que la iglesia, empezamos a buscar culpables. No, es que los hermanos no me saludan como antes, tú ves. Porque yo entro y no me saludan, yo siento que la iglesia no me quiere como antes. Empezamos como a buscar culpables de lo que nos está pasando, pero la realidad es que nosotros mismos estamos huyendo y no nos damos cuenta. Y eso deja ver que hay algo en nuestro carácter que no está correcto. Eso deja ver que nuestro carácter todavía le hace falta ser moldeado por Dios y entender que en las adversidades y en las dificultades, nuestra primera cara no es mostrar desánimo, sino mostrar de que tú y yo le servimos a un Dios realmente que es poderoso y que puede hacer cosas mucho más grandes. Y yo te digo, esto no es normal dentro de un punto del desánimo, porque todos nosotros, por ejemplo, podemos estar pasando por situaciones, alguien, un familiar enfermo, alguien que ha fallecido, te botaron del trabajo, tienes un problema familiar grave que no se puede solucionar tan fácil. La parte natural de nosotros es desanimarnos, como, wow, no sé qué hacer. Es de una manera u otra pensar cosas negativas. Pero por eso tú y yo tenemos la palabra de Dios, para que en los momentos cuando nos pasan esas cosas difíciles, nuestro primer refugio no sea el desánimo, o no sea quedarnos en el desánimo como hacen algunos, porque algunos se desaniman y se sacuden y vuelven otra vez, y siguen y continúan y logran, ¿verdad?, y avanzan hacia otras cosas más grandes. Pero hay otros que cuando llegan los problemas y las dificultades, se quedan entonces en el lugar donde están, lamentándose por lo que ha pasado y siguiendo culpando a otros producto de lo que le ha pasado en su vida. Y esa es la solución. La solución a ese problema al final nunca la llegan a ver, porque siempre se están, como estaba Elías aquí, quejándose y deseando simplemente morir cuando él tenía algo mucho más grande que hacer. Si Elías se hubiese quedado en este estado de su vida, ¿ustedes creen que Eliseo hubiese visto a él como un modelo a seguir? Que le hubiese dicho, dame el doble de tu porción, de tu espíritu. Ustedes con una gente echada ahí, con un desánimo, le dirían, oye, dame el doble de eso. ¿Le dirían ustedes? Está más grave que yo. Ustedes no apostarían a alguien así, porque no están siendo un ejemplo para ustedes.
Imagínense entonces Eliseo cuando si Elías no se levanta y no trabaja en su carácter y deja mostrar realmente que él sirve a Dios, Eliseo no hubiese querido realmente ser un seguidor de él, porque no hubiese mostrado realmente el carácter que conlleva esto. Así que más tarde Elías, trabaja esto, se zapatea, sigue adelante y al final lo vemos en la Biblia, ¿verdad? Queda plasmado como ese hombre que pasó por momentos de desánimo, pero no solamente se quedó ahí, sino que pudo salir a camino. Y el mismo Jesús más adelante lo llama que Elías ya vino y fue el mismo Juan el Bautista, indicando que ya Elías vino y hizo lo que tenía que hacer, porque al final fue usado por Dios y él mismo se dejó usar por Dios. Pero vamos a ver otro ejemplo contrario a lo que pasó con Elías, y es en el caso de Daniel y sus amigos. Más que todo los amigos de Daniel cuando están en el horno de fuego. ¿Qué pasa en Daniel 3:19? El decreto ahora de que hay que arrodillarse ante la estatua de oro. Y vienen, ¿verdad?, los chismosos del gobierno a indicarle al rey de que no se están arrodillando los servidores del rey. ¿Y qué pasa? Que en esa historia el rey se enoja y hace que ellos entren, antes de entrar al horno de fuego, ellos realmente le dejan claro, lo vamos a ver en otra escritura, ¿verdad?, en la escritura más adelante, de que por más que él intente, ¿verdad?, hacerlos caer en el fuego, ellos no lo van a hacer. Aun si Dios no lo hiciera, ellos se iban a mantener firmes en su posición. Y si tú comparas la historia de los amigos de Daniel con Elías, es la misma situación. Ambos se ven en la situación de muerte, se ven, ¿verdad?, amenazados de que van a morir. Pero la respuesta de los dos deja ver de que estos jóvenes o esos hombres, ¿verdad?, amigos de Daniel, tienen un carácter firme y seguro de lo que ellos realmente querían, y su firmeza sobre todo en Dios, que eso es lo que realmente se está resaltando aquí. No importa lo que hicieran con ellos, si los queman en el horno de fuego, si los matan, al final ellos tenían una posición clara de servir a Dios, no importa lo que pasara. Y eso no es lo que vemos en Elías. Y ahí es como una comparación, y eso está en Daniel 13, del 19 al 30, para que las puedan leer, se las doy, para que las puedan leer, ¿verdad?, y las puedan ver con más detalle más adelante. Pero esto es lo que produce el carácter, hombres, amigos y hermanos, y los que nos están viendo en la transmisión virtual. El carácter produce esa firmeza para nosotros poder resolver el conflicto sin desanimarnos. Por eso en 1 de Pedro del 1 al 7 dice la Biblia, porque la fe de ustedes es como el oro. Su calidad debe ser probada por medio del fuego, y la fe que resiste la prueba vale mucho más que el oro, el cual se puede destruir. De manera que la fe de ustedes, al ser así probada, merecerá aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo aparezca. La única manera de demostrar que tú y yo somos hombres realmente de carácter y que estamos firmes en Cristo es probando nuestra fe. Y la prueba tuya y mía va a ser diferente, ¿verdad?, de diferentes maneras va a llegar. Algunos son tentados con el pecado sexual, las impurezas, que casi todos los hombres de una manera u otra somos tentados en esa área, pero hay muchos que son tentados con los negocios ilícitos, con las mentiras, con el orgullo, con la misma apatía. O sea, hay muchas cosas en las cuales tú y yo somos tentados de una manera individual y a veces colectiva, y la única manera de demostrar que tú y yo estamos firmes en la fe y que nos vamos a mantener firmes por mucho tiempo, o hasta que, ¿verdad?, como decía Pablo, que ya he cumplido, ya he llegado a la meta realmente de mi fe, hasta que eso no pase, tú y yo vamos a seguir siendo probados. Y por eso tenemos que tener en cuenta que lo único que va a ayudar a poder mantenernos firmes en Dios es tener un carácter como el de Cristo. Amén. La segunda cosa que produce el carácter es determinación. Determinación. La determinación es cuando una persona está enfocada en un propósito. Alguien que está determinado es alguien que solamente tiene un punto hacia el frente. Él solamente está mirando por lo cual está enfocado. Y eso aplica a negocios, aplica a metas académicas, aplica a relaciones, eso aplica a todo. Cuando uno está determinado, miren, uno está como los caballos, ahora que le ponen 2 cartones aquí. Ellos no ven nada, solamente el frente. Y eso lo hacen, ¿verdad?, por el punto de que no hayan distracciones, ¿verdad?, alrededor. Cuando tú y yo tenemos distracciones a nuestro alrededor, eso produce que no estemos totalmente determinados con nuestro objetivo. Por eso, cuando una persona realmente está totalmente llena del carácter de Dios, está totalmente determinado con su propósito.
Y aunque hagan lo que hagan con él, digan lo que digan de él, esa persona se mantiene firme en su posición o por lo que realmente se ha comprometido a hacer. La persona que tiene determinación es alguien que se pone metas logrables, no es alguien que dice, tú verás, voy a hacer tal cosa, y al final sus palabras son las que mismo lo condenan porque no lo logra. Es alguien que cuando te dice que va a hacer algo, lo logra. Es alguien que cuando se compromete contigo, ayudarte, apoyarte en algo, lo hace. Y no se queda con el trabajo a medias, porque es alguien que tú entiendes que es alguien determinado. La persona que es determinada tiene muchísimas cualidades, es responsable, es admirable, es respetuoso, es digno. Hay muchas cosas detrás de esa determinación. Y así como usted, como yo, ¿verdad? Muchas veces estamos determinados a lograr cosas en el mundo. Cuando tú y yo nos hicimos discípulos, se supone que también tuvimos una determinación para lograr esa meta, para tomar esa decisión. Queríamos servir, como dijimos aquí, a mi Señor y Salvador siempre, ¿verdad? Jesús es mi Señor y mi Salvador. Esa es una determinación que tú y yo juramentamos, todos los que somos discípulos. ¿Qué pasa? Que cuando esa determinación con el tiempo empieza a tener ciertas distracciones, de una manera u otra, empezamos a flaquear en esa determinación. Empezamos ya no a verla como algo tan determinado, tan claro, sino que ahora se comienza a ver difuso. Y empezamos entonces a desviarnos del enfoque que teníamos al principio. Es decir, la persona determinada tiene una visión clara y esa visión la persigue hasta que la logra. Y por eso, en la escritura de Daniel 3:16, por eso dije que se iba a leer, ellos dijeron lo siguiente, la que leímos la pasada, dice, no tenemos que discutir este asunto, contestaron los tres jóvenes. Nuestro Dios a quien adoramos puede librarnos de la llama del horno y de todo el mal que su majestad quiere hacernos, y nos librará. Pero aun si no lo hiciera, sepa bien su majestad que no lo adoraremos a sus dioses ni nos arrodillaremos ante la estatua de oro. O sea, aparte de que ellos tenían un carácter de que no se desanimaban ante las situaciones que tenían en el camino, lo que lo ayudaba también era la determinación de su objetivo. Vamos a servir a Dios, estemos vivos, estemos muertos, hagan lo que ustedes quieran. No pueden comenzar a cortar hasta con corta uñas si quieren. Por aquí nos mantenemos firmes. Y eso es algo admirable, principalmente de estos jóvenes y de muchos hombres en la Biblia, porque muchas veces a nosotros nos falta mucho determinación. Queremos estar aquí, pero también queremos estar en el mundo. Queremos estar aquí, mantenernos firmes en Dios, pero hay algo que nos llama también y queremos como, estamos así a veces, entre medio de una línea. Y esa falta de visión, esa falta de compromiso a Dios, esa falta de carácter y determinación, es la que hace que hoy en día los hombres no den los frutos que deben de dar. Por eso los hombres hoy en día tal vez nos sentimos que no, las mujeres son más fuertes que nosotros, son más espirituales, las mujeres son más poderosas que nosotros. ¿Por qué? No es que ellas tengan un espíritu doble o triple, sino que muchas veces nosotros no estamos realmente enfocados en el propósito. Y esa falta de enfoque es la que nos hace no cumplir verdaderamente con el llamado que Dios nos ha dado a nosotros como hombres. Así como Daniel, pienso también en los discípulos de Jesús. ¿Quiénes eran ellos antes de que Jesús lo llamara? Eran personas que, si tú te fías, no tenían un rumbo específico. Algunos estaban pescando ahí hasta que se mueran tal vez y vivir de eso. Y otros tenían, ¿verdad?, sus propias cosas y vivir de la mala fama y quedarse así para el resto de su vida. Sin embargo, cuando Jesús los llama, los transforma, el mensaje de Jesús penetra en sus corazones. Esas personas se determinaron a seguir el mensaje hasta que murieron todos. Esa determinación la persiguieron hasta el resto de sus vidas. Sí hubieron momentos en que se sintieron que estaban débiles. Todos se fueron y dejaron a Jesús solo. En ese momento todavía el carácter de ellos no había sido transformado. Estaba en proceso. La palabra que Jesús había sembrado en su corazón estaba en proceso, todavía no había dado su fruto. Pero luego que Jesús no está con ellos, ¿quiénes vemos? Vemos a un Pedro más determinado, a un Pedro más firme, vemos a los discípulos siendo ejemplos y están hechos uno de cómo vivían ellos, cada uno de ellos. Y eso nos deja ver de que al final el carácter de ellos se moldeó con el tiempo y con lo que Jesús había hecho. Si la palabra de Dios en el día de hoy no está siendo de lo cual tú te estás alimentando, déjame decirte que vas a ser moldeado por el mundo. Si realmente la palabra de Dios no es la que te está moldeando hoy, ese carácter tarde o temprano va a ser moldeado por las cosas de afuera.
va a ser moldeado por tu trabajo, va a ser moldeado por relaciones, va a ser moldeado por la familia, va a ser moldeado por cualquier otra cosa que no sea la palabra de Dios. Y por eso es tan importante de que tú y yo hoy, como hombres, nos estemos llenando de Dios, nos estemos llenando cada día de Cristo, nos estemos llenando cada día más de su palabra y valorando el sacrificio obra de Jesús y entendiendo lo importante que es para nosotros, para poder seguir siendo ejemplos para nuestras familias y también para la iglesia y para las demás, ¿verdad?, para la misma sociedad que tanto lo necesita. Amén. Hay una frase que dice: preocúpense más por su carácter que por su reputación, porque su carácter constituye lo que usted es en realidad, mientras que su reputación solo es lo que los demás creen que es usted. La reputación es algo que se pierde con el tiempo. Basta con que la gente descubra que al final tú no eres lo que tú dices que eres, para que tu reputación caiga automáticamente. Pero cuando tú eres un hombre de carácter, eso parece mucho a lo que a mí me predico de la integridad. Cuando tú eres alguien de carácter, eres alguien de integridad, al final no importa donde tú estés, porque siempre va a ser la misma hoja, siempre va a ser la misma persona y sobre todo siempre vas a dar el mismo fruto. Amén. Último punto, la última cosa que produce el carácter es la fidelidad. El carácter produce fidelidad. Daniel 6:9 dice la Biblia: ante esto el rey Darío firmó el decreto, y cuando Daniel supo, ¿verdad?, el decreto que había sido firmado, se fue a su casa, abrió las puertas de su dormitorio, el cual estaba orientado hacia Jerusalén, y se arrodilló para alabar a Dios, y esto lo hacía 3 veces al día, tal como siempre lo había hecho. Entonces aquellos hombres entraron junto en la casa de Daniel y lo encontraron orando y alabando a Dios. Otro decreto que había sido firmado a los tiempos de Daniel era que había que adorar solamente al rey, en ese momento Darío. Y dice la Biblia que Daniel, cuando escuchó esto, él no actuó como Elías, no actuó bajo miedo, no actuó bajo presión, sino que simplemente fue y siguió actuando tal como lo había hecho desde el principio. El carácter de Daniel se muestra en que él se mantuvo fiel sin importar también las amenazas que tuvo a su alrededor. Sin importar que lo amenazaran, si tú no dices que estos son los números a final de mes, te despedimos, te vas del trabajo. Si tú al final no mientes para tú quedar bien con el profesor o más que todo quedar bien con compañeros, al final no eres parte de nuestro grupo. O sea, en la sociedad que tú y yo vivimos, muchas veces recibimos presiones sociales para que tú y yo nos flaqueemos ante nuestras propias convicciones. Y en el caso de Daniel, él fue oprimido para que él pudiera mostrar su infidelidad a Dios producto de esa amenaza. ¿Y cuántas veces tú y yo nos hemos sentido amenazados por cosas que podemos perder en nuestro día a día y terminamos fallándole a Dios en vez que a las demás personas? Terminamos aceptando más la amenaza o acercándonos más hacia la amenaza que escuchando realmente lo que nos dice la palabra de Dios. Y por eso Jesús lo mencionaba tanto y lo dejaba bien expresado en su mensaje, cuando les decía a los judíos: si ustedes no se mantienen fieles a mi palabra, no pueden ser verdaderamente mis discípulos. Porque la fidelidad produce de que seamos verdaderos discípulos. Tú puedes ser un discípulo o puedes aspirar a ser un discípulo, pero no es lo mismo ser un discípulo que ser un verdadero discípulo. Porque el que es un verdadero discípulo, dice la palabra, se mantiene fiel ante las situaciones que le rodean, aun cuando esas situaciones atentan contra la propia persona. Y eso es digno de imitar de Jesús. No es fácil, señores, mantenerse fiel, ¿verdad? Eso se escucha bonito, se escucha fácil mantenerse fiel cuando las situaciones llegan y están frente a nosotros. Pero al final tienen su recompensa. Mi primera prueba fue de fidelidad cuando me hice discípulo. Tenía 2 meses. Y yo le dije: Señor, mándame prueba para que tú veas que tu siervo está bien. Y estaba prendido en candela porque uno se bautiza está con la llamita arriba. Oh, es así, está bien, está bien. Me puse a buscar trabajo y me lo dieron. Cuando al final estamos casi firmando el contrato, que el domingo es rotativo.
y en ese tiempo no había división de servicio, solamente era uno en la mañana. Y yo, sí, que veo domingo va a tener que faltar. Yo no acepté el trabajo en ese momento. Él me vio dudoso y me dijo, ¿tú eres cristiano? Yo dije, sí, yo no le había dicho nada. Piénsale, después tú me llamas. De ahí yo a ver con los hombres, miren, esto está pasando. Nos vamos a hacer un domingo o dos. Me dijeron, busca la manera, busca la manera. Y mi mamá por otro lado, atacándome. Muchacho, tú estás loco, ese trabajo está al lado tuyo. Y tú no vas a tener que ir a pie, no vas a tener que gastar pasaje, no vas a tener que gastar comida. Yo solamente iba a tener que cobrar, como quisiéramos todos, ¿verdad? Porque también el trabajo era sumamente fácil. Y el único inconveniente era que tenía que faltar 1 o 2 domingos al mes. Y me llamaron 5 veces y yo que no. Hasta que al final yo voy a confiar en Dios. Y si es algo de Él, al final Él me va a dar algo mejor. Y me tuve que mantener durante 3 meses como con 500 pesos cada 15 días, algo así. Y al final, ¿saben lo que pasó? La iglesia se dividió en 2, domingo en la tarde y domingo en la mañana. Y yo volví a solicitar el trabajo en el mismo lugar y me lo dieron. Y ahora sí, cuando me tenga que trabajar a la mañana, voy en la tarde y ahí tenía el trabajo. Y cuando eso pasó, en mi mente, antes de hacer eso, yo decía, banca, pero Jesús duró 40 días en el desierto, o sea, que él no iba a la iglesia en 40 días. Así que eso no es nada, que yo falta un día. Pero Jesús estaba ayunando en el desierto y estaba haciendo cosas espirituales. Entonces, ustedes ven cómo la mente te trabaja cuando quiere que tú hagas lo malo, versus cuando en verdad tú tienes que hacer lo correcto. Al final, cuando yo vi que me dieran el mismo trabajo, todo igual, la única diferencia que yo tuve que esperar 3 meses más, eso me hizo entender que al final la fidelidad sí da sus frutos. Y que Dios se encarga realmente de ponernos la prueba, ¿verdad? De hacer que la prueba pase, pero para probar realmente de que tú y yo estamos hechos. Al final, hermanos, lo dejo con una frase que espero que sea de ánimo para todos y que este tema realmente pueda ser trabajado, pueda ser analizado, puedan meditar en él para poder evaluarnos cómo estamos hoy en nuestro carácter. Y que si es algo que de una manera u otra ha sido influenciado por tu pasado, por cosas que el mundo ha hecho en ti, déjame decirte de que Dios puede hacer algo nuevo en tu vida. Que puedas salir animado a entender de que lo que tú puedes ser a partir de hoy es una decisión que tienes que tomarla tú. Porque ya lo que pasó, pasó. Ahora tú tienes la decisión de tú formar el carácter en Dios y de poder dejar usarte también por Él. Dice esta frase, siembra una acción y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás un destino. Muchas gracias, pasen todos, feliz resto de la noche.